no me gusta la tecnología, ¿no? Porque ya ustedes ya nacieron con tecnología y ya es parte de, todavía a lo mejor en mi época, en épocas anteriores, pues tuvo así como un proceso en el desde que no había tal vez las computadoras o no eran desde las máquinas de escribir, imagínense, y irse adaptando todo a que si te gusten los medios, la tecnología, adaptarte al uso, etcétera, ¿sale? Pero ahorita ya no podemos decir no nos gusta la tecnología porque es parte de, ¿sale? Igual va a pasar con cada uno de ustedes con las materias, ¿sale? En algún momento le tienen que ver la necesidad y la importancia, por ejemplo, del español, que es súper importante dominarlo, hasta para resolver un problema matemático, ¿no? Si no comprendo, si no lo leo correctamente, si no logro extraer la pregunta correctamente, pues aunque me sepa todos los procedimientos de matemática y sea muy bueno, es el mejor en matemáticas, no logro entender la pregunta, ¿sale? Igual para química, ¿no? Tenemos que tener el lenguaje base, que sería el lenguaje, bueno, en este caso para nosotros el español, en su momento el inglés, etcétera, ¿sale? Y el lenguaje químico, ¿sale? De hecho, pues nos regimos así como por lenguajes, ¿no? Lenguaje, nuestra lengua madre con la que hablamos y que deberíamos de dominarla en su totalidad todos, ¿no? Desde que somos pequeñitos eso se nos debería de ir sumando y sumando, ¿no? Pero pues nos concentramos en aprenderlo a hablar y o medianamente hablar y luego ya a comprender, a leer, a escribir, ¿no? Lo que yo creo que cuesta a veces mucho trabajo es escribir y seguir las reglas, ¿ok? Igual, con matemáticas es un lenguaje universal. Entonces tenemos que definitivamente pues aprender todo el lenguaje, qué quiere decir cada cosa, los símbolos, cuándo usarlos, identificar, ¿sale? ¿Qué nos están pidiendo? Y en química, bueno, no se diga igual, un lenguaje más, ¿sale? Transmitir lo que yo quiero decir por medio de la ciencia, por medio de la química, usando la tabla periódica, ¿sale? ¿Qué es? ¿Qué resulta? ¿Qué me está diciendo la información que me dan? Eso es bien importante. Lo que me da muchísimo gusto con ustedes es que el ser constantes, chicos, el estar aquí sábado con sábado, eso es bien remunerado en la parte académica. Ustedes lo van a ver más adelante cuando ya ingresen ya estén en sus años de preparatoria y van a ver que este tiempo que están invirtiendo cada sábado, pues les va a ayudar y les va a ayudar a dar ese saltote que en lo que algunas personas estuvieron sin hacer nada, ustedes invirtieron, ¿sale? En estar aprovechando, en estar aprendiendo, en estar tal vez adelantando esa información que van a requerir. ¿Sale? Y háganlo así con todo, con todo, con todo. ¿Sale? Sigan así, van muy bien y pues vamos a seguirle, ¿sale? Porque se nos van las sesiones bien rapidísimo y y vamos a hacerlo lo más productivo posible, ¿sale? ¿Quién se acuerda? Vamos a empezar primero con biología. Este, por ahí algunos no me comentaron qué materia les gusta, pero lo van a pensar con calmita y la próxima vez me lo van a decir. Y luego yo les diré cuál es mi favorita también, ¿vale? Bien, la vez pasada vimos el tema, ¿cómo se llama el tema que vimos? ¿Quién se acuerda de la sesión pasada de biología? ¿Quién se acuerda? Aunque no se acuerde del título, que me diga de qué trataba, qué revisamos, qué más o menos sí se acuerdan. Lo tienen en su, Ah, espero. Ajá, Didier, sí. me acuerdo que estábamos revisando las preguntas de la guía de la normal, digo de la Larousse y la otra. Lo que llevábamos avanzado, las que llevábamos contestadas, etcétera. Sí, efectivamente, y por ahí fui marcando las que están pendientes y las que fuimos avanzando. Sí, Eduardo, vimos los caracteres primarios y secundarios, efectivamente, ¿vale? ¿Qué se acuerdan de esa parte de caracteres sexuales primarios y secundarios? ¿Quién me dice? ¿Qué son? ¿Cómo los identifico? Iniciábamos con algo antes de llegar a caracteres o mencionar los caracteres primarios y secundarios, mencionábamos algo que era importante, una parte de estructura fisiológica de nosotros, ¿sale? Que estaba unida y que se iba a encargar. Hablamos por ahí de algunas glándulas. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se identificaban? ¿Dónde estaban? El sistema nervioso central, efectivamente, Eduardo, ¿sale? El CNC,
luego lo abrevian así como CNC, Sistema Nervioso Central, y le ponen así. Luego yo he visto que en los libros aparece así, el CNC, el Sistema Nervioso Central. La primera vez que yo lo vi, yo dije, ¿CNC? ¿Qué es un CNC? Ah, bueno, es el Sistema Nervioso Central, ¿sale? ¿Alguien se acuerda de qué se componía el Sistema Nervioso Central? Estaba así estructurado y de hecho se veía así, era un diagramita como así, ¿sale? Con una línea aquí, una semiesfera acá, hipotálamo y la hipófisis, dice Edgar, ¿ok? Hipotálamo, hipófisis eran las glándulas que participaban efectivamente, ¿sale? Aunque el sistema nervioso central se extiende toda la columna vertebral, toda esa parte del sistema nervioso central, se extiende toda la columna. ¿Y hasta dónde llega? Hasta la parte del cerebro, se conecta con el cerebro, ¿sale? Entonces, por eso les decía, está como el cerebro y la parte de la columna del sistema nervioso central, como si se fuera por la columna. Cerebro, cerebro medio y médula espinal, ¿sale? Ahí está el diagrama, si lo están observando, échenle una ojeada rápidamente y efectivamente, médula espinal, puente, cerebro, cerebelo, ¿qué más me dicen por acá? Bulbo raquídeo, efectivamente, ¿sale? Véanlo, por favor, ahí en su diagrama, médula espinal, puente del cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, ¿sale? Todo eso es nuestro sistema nervioso central, nuestro CNC, ¿ok? Entonces, gracias Edgar, gracias Eduardo por los comentarios en chat, ¿vale? Bien, entonces si se dan cuenta, pues tenemos como muy estructurado lo que serían nuestros sistemas. Hay que recordar, y aquí quiero puntualizárselos porque seguimos siendo parte de, ¿se acuerdan que nuestra unidad básica era la célula? Y luego todos nosotros somos un cúmulo de células, pero las células que según su etapa evolutiva son de dos tipos, eucariotas, procariotas. Eucariotas son las que nos componen a nosotros y esas eucariotas animales que nos componen, a su vez, hay una clasificación de las células por la parte de función, ¿sale? Entonces la función que cumplen y la función que se va a estructurar todos los sistemas, pues todas, por ejemplo, las células que estructuran el sistema nervioso central tienen ciertas características, ¿sale? Por ahí están incluso conectadas con lo que son las neuronas y demás, y pues todos son células como tal, ¿vale? Entonces, hay que tener claro cómo funciona cada uno de nuestros sistemas y ahorita nos estaban puntualizando, en la sesión pasada lo revisamos, el sistema nervioso central. ¿Por qué era importante el sistema nervioso central? Para el tema que estábamos revisando, que era caracteres primarios secundarios. ¿Por qué era importante? ¿Se acuerdan? ¿O por qué se imaginan, aunque no se acuerden? ¿Qué son los ¿Por qué caracteres? están relacionados con las hormonas? Porque son, exactamente, porque ahí están las glándulas y están conectados con esa producción de hormonas. ¿Para qué vamos a requerir la producción de hormonas? Ay, se salió por ahí. Se le apagó, yo creo. Porque Para provocar los cambios en el cuerpo. así es, para poder provocar los cambios en el cuerpo, que lo vamos a ver y biológicamente o fisiológicamente se le llama caracteres primarios y caracteres secundarios, ¿sale? Desde el punto de vista biológico o fisiológico, pues ya su nombre como muy técnico es justamente caracteres primarios y secundarios. Bueno, exactamente, son los cambios que se dan, ¿sale? Lo que va a diferenciar ya una vez establecidos esos caracteres secundarios, pues lo que hace visualmente muy distinto a un hombre de una mujer. ¿Sale? Lo que visualmente sí ya diferencia. Decíamos también, o la presentación nos comentaba, que de inicio a lo mejor podríamos ver dos niños de 3 años, niño y niña, y a veces, por ejemplo, si tuvieran el mismo corte de cabello, el mismo tono de piel, etcétera, los rasgos de los ojos, a veces es difícil diferenciar a veces hasta solemos preguntar, ¿es niño o es niña, no? Entonces, ¿por qué? Porque no se logra ver clara la diferencia, ¿sale? En una etapa cuando
están expresados únicamente los caracteres primarios, ¿vale? Cuando ya están visualmente los caracteres secundarios, bueno, ya se ve claramente, ¿ok? Voy a regresar a la presentación rápidamente. Ahí mismo estaban anotadas las preguntas. En lo que me regreso no los voy a poder ver en el chat, entonces ahorita veo si me conecto en el teléfono. Voy a compartirles para que podamos responder las preguntas que se habían quedado pendientes la sesión pasada, ¿sale? Y que les dije que las vieran, que las revisáramos. Era esta, ¿vale? Y aquí estaba justamente lo que nos comentaron por ahí en el chat sus compañeros: el cerebro, el puente, el cerebelo, el bulbo raquídeo, la médula espinal, ¿sale? Y es como lo que nos está identificando al SNC, ¿sale? Al SNC, que sería el sistema nervioso central, ¿ok? Luego, por aquí nos hablaban del hipotálamo y la hipófisis, que era como muy importante, ya que era donde se iba a dar justamente esa producción de hormonas, ¿sale? En particular la hipófisis, que durante esa etapa adolescente, durante el desarrollo de la preadolescencia y toda la adolescencia, va a actuar para formar justamente la reproducción de hormonas y que se exprese en los caracteres de secundarios, ¿sale? Entonces, la hipófisis va a ser como esa glándula que libera toda esa gama de hormonas necesarias. Y aquí en el diagrama de la derecha está en color amarillo, en el diagrama de la izquierda está como color azulito. Si la ven, es una glándula muy pequeñita comparada con todo el cerebro, pero bueno, no por ello deja de ser como importante, ¿sale? Ok, aquí teníamos algunos de los caracteres secundarios y acuérdense que nos decía primarios y secundarios. De los primarios, los órganos reproductores que permiten diferenciar a los niños y a las niñas, y pues el resto del cuerpo aparentemente es igual, ¿ok? Aquí está la parte de hormonas que también revisábamos y que justamente nos decían, por ejemplo, que que íbamos a estar, bueno, que van a estar directamente ligadas o unidas con lo que son las gónadas. Las gónadas se le llama de forma general. En los hombres está representado por los testículos y en las mujeres por los ovarios, ¿sale? Entonces, en general son gónadas, ¿vale? Así se llama gónadas, que hace referencia a las glándulas sexuales, ¿sale? Por aquí en el diagramita de abajo, al que está aquí, nos muestran hombres, sus glándulas suprarrenales que provienen o están ligadas con lo que son los testículos y la producción de testosterona. Las mujeres, las glándulas suprarrenales, ovarios, y también están relacionadas con la producción de testosterona, ambas, ¿ok? Y bien, aquí nos mostraban en este diagrama algunos de los caracteres secundarios que se ven, que se pueden definir muy claramente. En los hombres está el cambio de la voz, que se hace más grave. A veces no se percibe tanto y a veces se acentúa muchísimo, muchísimo ese cambio de voz, pero a todos se les da ese cambio de voz. Tal vez en algún momento ustedes no lo noten, pero les aseguro que con el tiempo se va a escuchar esa diferencia. Si ustedes tienen una grabación de niños y una grabación ya después de los caracteres expresados, los caracteres secundarios, la voz se va a ver muy claramente la diferencia. La musculatura, que es más desarrollada, y el desarrollo y maduración de los órganos sexuales. Eso es en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, se va a visualizar el desarrollo de las glándulas mamarias, el desarrollo y maduración de los órganos sexuales y la acumulación de grasa en ciertas zonas como caderas, como glúteos, etcétera, ¿sale? Y bueno, las dos hormonas sexuales que participan son los estrógenos y la testosterona. Bien. Y en esta fue donde yo les dije, porque en esta nos quedamos la clase pasada. ¿Sí recuerdan que nos quedamos aquí?
Hasta ahí llegamos porque nos fuimos como muy poquito a poquito, ¿ok? Bien, fíjense muy bien, nos dice hormona folículo estimulante, la identifican como la FSH, hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante, como ya indica su nombre, juega un papel fundamental en la maduración de los folículos, ¿ok? Cada folículo contiene a su vez un óvulo u ovocito, el cual será liberado durante la ovulación. ¿Vale? Entonces, la folículo estimulante va a intervenir en esa maduración de folículos. Bueno, ¿qué es un folículo desde el punto de vista fisiológico? Bueno, es la maduración del óvulo en la mujer. ¿Sale? Óvulo le llaman ovocito cuando no fue fecundado, pero es un óvulo técnicamente. ¿Sale? Entonces, esa hormona es muy importante, la FSH, para poder tener una correcta ovulación, ¿sale? Para tener ese ciclo y va relacionado obviamente también con el ciclo menstrual. Ese lo vamos a revisar más adelante, ¿ok? Bien, ese es en las mujeres. Dice la hormona FSH en hombres aumenta la producción de proteína de en los andrógenos mediante las células de Centroli para que secreten para que se secreten en general de los testículos. Justamente ahorita les voy a mostrar el diagramito donde están las células de Centroli. La producción de se lleva a cabo la espermatogénesis, que es la producción de los espermatozoides. El ciclo se llama espermatogénesis, sale toda la producción porque cumple un ciclo, ¿sale? Y se producen los espermatozoides, ¿ok? En los niños, las hormonas FSH y LH actúan para que los testículos comiencen a producir testosterona. Son las hormonas responsables de los cambios físicos en la pubertad y de la producción de esperma, ¿vale? Lo que ya habíamos dicho. La hormona LH, por ejemplo, para las mujeres, la hormona que se llama luteinizante, fíjense muy bien cómo las abrevian según su nombre: FSH, hormona folículo estimulante; LH, luteinizante. Es producida por la glándula pituitaria, igual donde participa en la hipófisis. Nosotros ya vimos dónde estaba localizada la hipófisis. Y junto con la hormona FSH, la folículo estimulante, se encarga principalmente de regular el ciclo menstrual. Entonces, fíjense cómo para un solo ciclo, que es muy importante, porque al final es la etapa de desarrollo de cada una de las mujeres, y en un futuro será como esa etapa de procreación, ¿sale? Participan dos hormonas. Es una combinación o una coordinación con dos hormonas, la FSH y la LH, ¿ok? Dice, al final de la fase folicular, cuando uno de los folículos, el folículo dominante, estimulado por la hormona FSH, alcanza un tamaño adecuado entre 18 y 24 milímetros de diámetro, por razones no del todo conocidas, la hipófisis eleva su secreción de hormona luteinizante durante uno de 2 días, dando lugar al llamado pico de LH, el cual provoca la ovulación, ¿sale? Entonces, la FSH junto con la LH van en coordinación a controlar tanto ciclo menstrual, a controlar la ovulación, y esto ya es una vez que se dio todo ese paso de caracteres primarios a secundarios, ¿sale? Cuando ya está totalmente desarrollados los caracteres secundarios, ¿ok? Bien, y para los hombres hay unas células que se llaman de Leydig, perdón. Las células de Leydig producen andrógenos, y siendo el principal de los andrógenos que producen la testosterona, ¿ok? Y bueno, van a producir, entre otras cosas, algunas otras hormonas, estrógenos, ¿sale? Oxitocina, vasopresina, la oxitocina que inhibe la producción de la testosterona, entonces hay que ir regulando; la vasopresina que estimula la producción de testosterona. Entonces los dos actúan como reguladores, ¿ok? Y bueno, la función específica de la testosterona que producen las células de Leydig es la hormona responsable de la espermatogénesis, que ya dijimos porque es importante. Previene la degradación de los espermatocitos, de los espermas antes de madurar,
evita la pérdida de adhesión del espermaticida y las células de Centrioli, ¿sale? Y la elongación de espermatozoides o espermatogénesis. Y bueno, inhibe alguna producción de ciertas hormonas, ¿ok? Aquí nos muestran cómo se verían como las células de Leydig en un corte, en un tejido. Ahí están como esas glandulitas, se ven ahí como esos puntitos, ¿vale? Esto es al microscopio electrónico, obviamente. Bien, vamos a responder entonces las preguntas, chicos. Fíjense, nos dice, ¿cuáles son las partes que constituyen el sistema nervioso central? Esta pregunta viene en la página 29 de su guía, en la pregunta 48, ¿sale? Si la ubican, yo ya no me voy a cambiar de la presentación, pero ustedes la ubican, página 49 y pregunta 48, ¿sale? Si no, tú la presentación ya la tienen, nada más es que la busquen, ¿ok? Y nos dan opciones, nervios craneales y glándulas, nervios raquídeos, pulmones e hipófisis, glándulas, encéfalo, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, médula espinal. Fíjense cómo a ese conjunto se le llama encéfalo, a todo, ¿sale? Bueno, de la opción A, B, C y D y E, ¿cuál sería su mejor opción? La E. La E. Yo me voy por la E. Ok, a ver, hay discrepancia. Votan unos por la E y otros por la B de bueno. ¿Quién más vota por la B y quién más por la E? Por la E. Por la E. Lleva 2 votos. 2 a la 1, 2 a las 2, 2 a las 3. Ok, ¿por qué? ¿Por qué la E? Porque es la respuesta más completa que tiene. Ok, así es. La B dice nervios raquídeos, únicamente nervios raquídeos, ¿ok? La A dice nervios craneales y glándulas, ¿ok? Pero omitiría, por ejemplo, la A dice nervios craneales y glándulas, pero omite a todo lo que sería la médula espinal. Por eso es que la A, por ejemplo, no podría completar el sistema nervioso central, porque está como omitiendo la parte de la médula espinal. Y los nervios raquídeos, ¿dónde están ubicados como esos nervios raquídeos? Solamente igual, en este caso la B estaría haciendo referencia a toda la médula espinal, pero estaría dejando fuera a todo lo que sería la parte craneal, ¿sale? Al cerebro, al puente, al bulbo raquídeo, al cerebelo, ¿sale? En la B estaría dejando fuera la parte superior, en la A estaría dejando fuera la parte inferior, y bueno, pulmones, hipófisis, pulmones están fuera de lugar, glándulas son la subsecuencia o la consecuencia de el sistema nervioso central, pero no son el sistema nervioso central, ¿sale? Es lo que se produce en el sistema nervioso central. Y bueno, encéfalo, que encéfalo se le llama como a todo el sistema nervioso central, bueno, lo están identificando como todo el SNC y les ponen entre paréntesis a propósito, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal. ¿Sale? Como bien nos habían comentado al inicio su compañero Eduardo y su compañero, y ya se me olvidó quién más estaba ahí. Entonces, pues sí, efectivamente nuestra mejor opción sería la E, ¿ok? ¿Para alguien hay duda de por qué? Ok, márquenla por ahí en su guía, por favor. Igual sigue siendo página 29 y ahora es la pregunta 49. Dice, el aparato reproductor masculino donde se produce a ver, déjenme ver si la copiamos. No sale completa. El aparato reproductor masculino donde se produce la testosterona. ¿En dónde? ¿En qué parte del aparato reproductor masculino se produce la testosterona? Y nos dan opciones. Sí, nos dan opciones. A, B, C, D y E. Nos dice el epitimo, las células de Leydig, la vesícula seminal, pene o vejiga. Vesícula de Leydig. Células de Leydig, células de Leydig, ¿sale? Y ya vimos por qué, ya las vimos hasta en la foto cómo se ven. Acuérdense de la foto que está ahí, ¿sale? Efectivamente se producen en las células de Leydig,
¿sale? De ahí, bueno, las otras están como en tanto A, D y E, pues están como muy fuera de lugar. Tal vez tendrían una vesícula seminal, la vesícula seminal que va unida, no hablamos hoy de ella porque es parte de la espermatogénesis, ¿sale? Que eso no lo hemos visto todavía, pero bueno, células de Leydig es donde se produce justamente, aquí decíamos, la testosterona, estimula la producción. Las células de Leydig 4, vasopresina, estimula la producción de testosterona. Y aquí están las células de Leydig. ¿Sale? Bien. Ok. Luego dice, página 29, pregunta 50. ¿Cuál de las siguientes acciones es parte de los caracteres sexuales secundarios en las mujeres? A, B, C o D o E. Díganme ustedes. ¿Cuál y por qué? ¿Nadie? Yo me voy por la D. La Yo D. también por la D. La D. Ok. ¿Y los demás? Bien, aquí lo vimos, miren, aquí está, desarrollo de glándulas mamarias, desarrollo de maduración de los órganos sexuales y acumulación de grasa en ciertas zonas. Son de los principales, a lo mejor entre algunas otras, ¿ok? Y bueno, todo lo demás son partes, sí, también del desarrollo de la mujer y de la parte de la fisiología de la mujer, pero no son la expresión de esos caracteres, ¿sale? Entonces, efectivamente, la mejor opción es cuáles de las siguientes acciones es parte de las, porque les piden acción de los caracteres sexuales secundarios de las mujeres, el desarrollo de las glándulas mamarias, ¿ok? Bien. Perfecto. La disposición de trompas, todo el tiempo está en la disposición de trompas, ¿sale? Sea, es decir, estén expresados los caracteres sexuales secundarios o no, de todos modos siempre hay disposición de trompas. La vagina también siempre está, los ovarios siempre están, y la voz aguda, pues ese carácter o esa expresión no se da en las mujeres, o tal vez se dé mínimamente, pero por cierta acumulación de hormona, ¿ok? Página 30 y no le pusimos página 30 y supongo que yo es que la 51. Es la pregunta 51. Dice, la madurez sexual humana inicia en la adolescencia, cuando este órgano empieza a actuar sobre los órganos reproductores y desencadena la producción de hormonas. Pero además ni se han dado cuenta que a propósito puse unas imágenes a un lado, ¿sale? ¿Qué glándula está señalando la imagen? ¿Hipófisis? Así La es. B. La B de bueno. La hipófisis. La hipófisis, ¿sale? Yo se las puse a propósito para que no se les olvide. Obviamente ustedes tienen que recordar que la hipófisis es de esas glándulas que va a regular muchísimo, muchísimo lo que es la producción de hormonas para que se dé justamente el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿sale? Y entonces la respuesta correcta pues es hipófisis. ¿Sale? Progesterona, hormonas, andrógenos, hormonas, insulina, pues un regulador también, folículo estimulante, una hormona que ya vimos para qué era la FSH, folículo estimulante, ¿ok? Y la respuesta es hormonas, ¿sale? Bien. ¿Dudas o preguntas hasta ahí, chicos? No, maestra. Perfecto. Bien. Ok, pues miren, vamos bien. Perfectísimo. ¿Sale? Yo considero que nos vamos a cambiar a química para no empezar tema y que me quede como a medias, ¿no? Entonces, en el próximo tema de biología vamos a revisar un poco de, yo creo que nos vamos o a revisar lo que sería ovogénesis y espermatogénesis y o nos vamos a lo que sería ciclo menstrual, una de esas dos para darle como continuidad a esto y cerrar que también les hacen varias preguntas de lo que sería espermatogénesis, ovogénesis y ciclo menstrual, ¿sale? Entonces, vamos a cambiarnos, vámonos a química para
para ver lo que corresponde. Déjenme ver dónde está química. Porque quiero mostrarles qué es lo que vamos a revisar. Un segundito. Así es. Miren, les voy a mostrar. Ajá. En la Larousse. Fíjense bien. De la pregunta 5 en adelante, dice, cuando un cuerpo líquido, no, esas ya las habíamos respuesto. Acá está. Dice, método de separación de mezclas en la cual las sustancias se hace girar a gran velocidad, separar los componentes por diferencia de densidad, ¿vale? Y luego viene, durante la destilación se calienta lentamente la mezcla que se desea separar y se hace pasar el vapor obtenido por que lo va condensando a diferentes tiempos, ¿ok? Y luego dice, es una mezcla. Y bueno, había otras, déjenme ver. Bueno, estas, por lo menos estas que les acabo de leer, tienen que ver con algo que se llama métodos de separación. Entonces vamos a revisar un poquito de lo que son métodos de separación, ¿sale? En la parte de química. Esas, por ejemplo, para que las tengan ubicadas, ahorita les doy la ubicación de las otras, porque son varias de estas preguntas que nos hacen. ¿Ok? Bien. Vámonos a química entonces. No sé si me está oyendo el profe Isra para que, bueno, o me cambia. Dígame. ¿En qué día va a ser? ¿En la de Larousse o la propuesta 2018? En la Larousse. Larousse, página 55. Va, gracias. ¿Sí? Ok. ¿Perdón? Aquí ando, Sí, no, le digo que es que me iba a cambiar a química, por si ve que cambia luego la grabación. ¿Qué cree que? Sí, de hecho, desde la semana pasada, ¿qué cree que estoy dejando en una sola grabación las dos clases? Por eso es que ya no lo cambié, pero aquí ando. Está muy bien. Sí, yo dije, híjole, es que ¿cómo le aviso? Sí, está bien, John, por mí no hay problema. Ok, chicos, vamos entonces. No se preocupe. Gracias. Vamos a ver lo que sería los métodos de separación. Pero sobre la marcha revisamos esto rápidamente, ¿sale? Son 3 diapositivas. La materia como tal, que acuérdense que es todo lo que nos rodea, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, todo lo que posee masa, volumen e inercia. Eso es lo que es materia, ¿sale? Todo prácticamente en lo que pensemos es materia, desde el punto de vista químico, físico, etcétera, será materia. La materia se va a clasificar según o su estado de agregación o según su composición. Su estado de agregación para nosotros, chicos, sería justamente ¿cómo se llama? La manera en que están dispuestos esa materia, ¿sale? Puede estar en estado líquido, puede estar en estado sólido, puede estar en estado gas, puede estar en estado plasma, puede estar, etcétera, ¿sale? Y lo otro es de que esté compuesta. Entonces, según esas dos cosas, vamos a clasificar a la materia, que es todo donde volteen, lo que toquen, lo que puedan ver, todo eso es materia, ¿sale? Ahora, hay 3, bueno, no hay 3, hay 2 más, hay 5 en total, estados de agregación, pero 3 los que manejamos para fines de estudio, ¿sale? Para estudio intermedio, que es en el nivel que ya están ustedes, ¿sale? A lo mejor ya quien se vaya a dedicar al área de la química cuántica, de la química avanzada, sí va a estudiar los otros 2 a profundidad, ¿sale? Nosotros nos vamos a quedar por el momento con estos 3, el sólido, el líquido y el gas, ¿sale? Se refiere, dice, el estado de agregación entonces se va a referir a cómo las moléculas componen esa materia, a cómo las moléculas de cada una de las cosas que nosotros vemos como materia están organizadas, ¿sale? Bien,
Aquí en los diagramitas, en estos circulitos que están aquí, nos ponen a un gas, a un líquido y a un sólido. Y las figuritas que nos ponen, a propósito, las están colocando así. Nos las están colocando así, haciendo referencia que, que en unas, en las del gas, se mueven por todos lados, ¿sale? Están ahí moviéndose, son como muy desordenadas, son como muy inquietas. Las moléculas, es a lo que están haciendo referencia. En un líquido hay movimientos, si se dan cuenta, es como si estuvieran ahí amontonados, no sé, hormiguitas, caniquitas, etcétera, y ustedes las movieran y se mueven para un lado y para otro, ¿sale? Pero bueno, no están chocando muchísimo como en el gas. Y en un sólido no, en un sólido están ahí, no están totalmente quietas, pero tampoco se hay movimiento, ¿sale? Y aquí en esta tabla, pues justamente nos resumen estas cosas que les estoy diciendo. Propiedades del sólido, del líquido y del gas, ¿sale? Propiedades de un sólido, pues va a tener un volumen fijo. Un sólido, cualquier sólido en el que piensen ustedes, tiene un volumen ya establecido, ¿sale? Pensemos en una piedra, ¿sale? En una roca. Tenemos una roca y ya tiene ese volumen establecido, ¿sale? Ya no va a cambiar porque yo lo meta o la intente meter a un vaso flexible o a una bolsa, no va a cambiar y a obtener la forma, ¿no? De esa bolsa. Más bien la bolsa se va a adaptar a la piedra, ¿ok? Pero el volumen del sólido ya no cambia. Tiene forma propia, sí. Los sólidos, volteen a ver cualquier sólido y tiene una forma propia, ya está establecida. No se pueden comprimir, es decir, no puedo agarrarlo, apachurrarlo, como decimos nosotros, y que se apachurre. Apachurrarlo es comprimir, técnicamente es comprimir. Y se dice que es entonces incompresible, no incomprensible, eso es una cuestión emocional, no, incomprimible, ¿sale? Si usan esa palabra más, incomprimible, ¿ok? No fluye por sí mismos, ¿sale? Y efectivamente no fluyen. En sus partículas al interior, si pudiera yo ver con una resonancia magnética las partículas dentro de la roca, cómo están conformadas, las partículas solo tendrían vibración, solo se estarían vibrando, moviéndose, pero no se estarían desplazando, no tendrían desplazamiento ni choque, ¿sale? Bien, sin embargo, en los líquidos tienen volumen fijo, no tienen forma propia porque adoptan la del recipiente que los contiene. A ver, si lo cambian de recipiente, pues va a cambiar de forma. Son muy poco compresibles, es decir, si los apretamos y los tratamos de comprimir o colocar en un espacio más pequeño, se va a poder, pero es mínimo. Y difunden y fluyen por sí mismos. Ellos sí va a haber movimiento de partículas, hay vibración de partículas también, pero también hay movimiento, ¿sale? No hay tanto desorden, pero sí hay movimiento, ¿ok? Y en un gas va a ocupar todo el volumen del recipiente, se desplaza en todo el volumen del recipiente que lo contiene, tampoco tiene forma fija, va a adoptar la forma del recipiente, son muy fácilmente compresibles, es decir, sí los vamos a poder colocar en un espacio más pequeño, apachurrar para que entre en una botella más pequeña, eso sí podemos hacer, y se difunden y tienen a mezclarse con otros gases. Hay mucho movimiento de partículas, hay vibración, hay desplazamiento y hay choque, ¿sale? Están totalmente desordenadas. En un gas están totalmente desordenadas las partículas, ¿sale? Bien, esto teníamos que recordarlo. Y aquí está cómo se ve por ahí el sólido. Las moléculas están muy juntas, pues existe interacción muy fuerte entre ellas, poseen muy poca libertad de movimiento. Bueno, a cuando están muy fuertemente unidas, se le llama fuerza de cohesión, ¿sale? Están agarradas unas con otras, como si tuvieran extendidas sus manos. Bueno, en un sólido hay mucha fuerza de cohesión, ¿sale? Están muy agarraditos, ¿ok? En un líquido, las moléculas se encuentran más separadas que en los sólidos, con interacción molecular más débil, permiten a las moléculas moverse con mayor libertad, pudiendo fluir o derramarse, ¿sale? Llegan a moverse, se mueven unas para un lado, otras para otro, es como si estuvieran agarrados o sujetados con cuerdas, ¿no? Ya no solo con sus manos, sino con cuerdas, y a lo mejor una por ahí se suelta y se va para allá, otra, etcétera, ¿sale? Ya puede haber más desplazamiento.
Y en un estado gas, las moléculas se encuentran muy separadas unas de otras, no están existiendo interacciones entre ellas. Esto permite que se muevan libremente con mucha energía. Entonces, hay desplazamiento, hay choque, hay vibración, corren por todos lados, así, ¿no? Bien. Los estados de degradación que también ya los vimos, que era del estado sólido, líquido, gas, y sus cambios de estado, de sólido a líquido, que es la fusión, y en sentido contrario, de líquido a sólido, la solidificación, de sólido a gas, que es la sublimación, y en sentido contrario, de gas a sólido, sublimación inversa, ¿sale? Y de gas a líquido, que se llama condensación, y de líquido a gas, que se llama evaporación. ¿Ok? Por ahí nos dan algunos tips en cuanto que no cambia de forma, tampoco de volumen el sólido, lo que acabamos de ver. El líquido sí cambia de forma, pero no de volumen. Y el gas cambia de forma y también de volumen, ¿sale? Es algo que tenemos que tener muy claro. Aquí las flechas también nos las colocan a propósito en color. Las que están en color azul o como grisecito claro, dice, son cambios de estado que se dan por quitar el calor, por disminuir calor, ¿sale? Y los que están en rojo son cambios de estado que se dan cuando se aumenta la temperatura o calor, ¿sale? Entonces, para cambiar de un sólido a un líquido por una fusión, de un sólido a líquido, que sería la fusión, necesitamos aumentar su temperatura. Y si queremos ir de líquido a sólido por solidificación, hay que quitarle temperatura al líquido, ¿sale? Bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí de lo que llevamos? Para algunos es mero recordatorio, para algunos otros a lo mejor no habían visto esta parte, pero ¿dudas o preguntas? No, maestro, ya algunas cosas se aclararon en mi existencia. Ok, muy bien. Ahí de todos modos ahorita les comparto esa presentación, que creo que ya la vi por ahí en la red, pero bueno. Se considera que, composición, habíamos dicho que acuérdense que de acuerdo a la composición, todo esto que mencionamos atrás, porque venía de aquí, me voy por partes, la clasificación de la materia por el estado de agregación. Ya revisamos hasta la diapositiva que llegamos ahorita, es por estado de agregación. Ahora, ¿cómo la clasificamos por composición? Bueno, hasta aquí fue por estado de agregación. Por composición, se considera que de qué está hecha esa sustancia, de qué está hecha esa materia, y en base a esto la materia se puede clasificar en dos, en sustancias puras o en mezclas, ¿sale? Entonces, la materia la vamos a clasificar según su composición en sustancias puras o mezclas, ¿ok? Bien, estamos hablando de sustancias puras cuando están formadas por un solo tipo de elemento químico o bien por un solo compuesto químico. Ahora, ¿cómo voy a saber si es un solo tipo de elemento? Si está compuesto por algún elemento de la tabla periódica, toda la lista que está ahí, y nada más solo por eso, entonces se trata de una sustancia pura. Si la materia está formada por moléculas con átomos iguales, se le llama elemento químico, ¿sale? Entonces, y los elementos son los que tenemos nuestra lista de tabla periódica. Si la materia está formada por moléculas con átomos diferentes en masa, propiedades, se le llama compuesto químico. Es decir, si tengo un H2, entonces está formado por elemento químico, ¿sale? Es una sustancia pura. Si está compuesto por H2O, entonces ya es un compuesto, porque ya tiene más de un elemento, moléculas con diferentes características, ¿sale? Bien, vamos a continuar y yo creo que por ahí va a quedar más claro. Elementos formados por una sola clase de átomos. No se pueden descomponer por medios físicos ni químicos, ya no se pueden separar más. No pueden ser divididas en sustancias más simples, es decir, el elemento va a ser la sustancia más simple que hay, ¿sale? La forma de la materia más simple que hay, y eso se le llama elemento. Un ejemplo de elemento, el oxígeno, el O2, ¿sale? Ya no lo puedo separar en algo más simple, ya es un O2. El número 2 quiere decir que este elemento está formado por dos átomos de oxígeno, pero son del mismo elemento, por eso siguen siendo sustancias puras y elementos.
Estos átomos están unidos entre sí por un enlace químico. Bien. Compuestos. Es la unión entre dos o más tipos de elementos. Ya tenemos más elementos. Se pueden descomponer por métodos químicos. Estos sí los podemos descomponer por métodos químicos. Las propiedades de los compuestos son distintas en las de los elementos que las forman, ¿sale? Tenemos diferentes y cada una va a tener sus propias características. Cada compuesto tiene un nombre y una fórmula. La fórmula indica cuántos átomos de cada elemento tiene el compuesto, ¿sale? Y todas las moléculas de un compuesto tienen la misma combinación de elementos. Todas las moléculas de un compuesto tienen la combinación ya establecida, ¿ok? Bien. Bueno, moléculas, conjunto de átomos iguales o diferentes. Existen moléculas de elementos como el O2, el NO2, el N2, el O3. Y existen moléculas de compuestos como el H2O, el CO2, el C6H12O6. Y el subíndice pues nos está indicando la cantidad que hay de cada uno, ¿sale? Entonces están los elementos, que es la parte más simple, donde ya no se puede dividir. Los compuestos, que son a base de varios elementos, ¿sale? Ya por lo menos. Y las moléculas, donde ya van a estar interactuando, o moléculas hechas a base de elementos, o moléculas hechas a base de compuestos, ¿sale? Estamos diciendo, bueno, una molécula tal, ¿sale? Pero haciendo referencia a esto, ok. Bien. Ok. Vamos a ver en dónde voy a clasificar a las mezclas, porque, bueno, ya que tengo los elementos, los compuestos y las moléculas, también puede haber mezclas de ellos, ¿sale? Una mezcla se va a caracterizar porque no ocurren reacciones químicas entre los componentes, cada uno de los componentes mantiene su identidad y propiedades químicas, y los componentes pueden separarse por medios físicos. Van a poderse separar por medios físicos. Las mezclas, ¿ok? Ya dijimos que los anteriores no, bueno, los elementos en particular no se pueden separar. Y las mezclas sí se pueden separar. ¿Qué tipos de medios físicos tenemos para separar? Bueno, entre algunos, aquí nos mencionan algunos, está la destilación, la filtración, la flotación y algunos otros que vamos a ver por ahí, ¿sale? Centrifugación, etcétera, ¿ok? Cuando no existen cambios químicos, hay propiedades físicas de una mezcla tales como el punto de fusión que pueden diferir y respecto a los componentes, ¿ok? Bien. Espérenme. Espérenme tantito. Acá está. Bien, me voy a ir directamente a los métodos de separación y voy a regresar con esta misma presentación después a ver la parte de las mezclas, ¿ok? Bien, dice, de los métodos de separación ya dijimos que una mezcla entonces era esa composición de varios compuestos que pueden interactuar entre sí y no reaccionar, y entonces se siguen manteniendo como una mezcla. Bien, a las mezclas las vamos a poder separar, algunas de ellas, justamente por métodos físicos, ¿ok? Donde no alteremos, en lo físico, acuérdense que no alteramos la composición química o la composición de sus moléculas o átomos. Nos permite separar los dos componentes que tenemos en la mezcla y que sigan conservando sus características, ¿sale? Entonces, los métodos de separación van a ser esas técnicas que permiten separar los componentes que constituyen esa mezcla. Existen dos medios para hacerlo: los medios físicos, que no alteran las propiedades de los componentes; los medios químicos, cuando se cambia la naturaleza química. Y entonces ya lo que voy a obtener pues es otra cosa, ya no voy a obtener la misma mezcla original, ¿sale? Voy a obtener componentes diferentes y se van a generar pues nuevas sustancias o mezcla o composición, ¿ok? Vamos a revisar nosotros los medios físicos, que son los que más nos interesan, de acuerdo a lo que viene en nuestra guía. El primero de los métodos físicos que tenemos es la filtración. La filtración nos permite separar un sólido no soluble de un líquido, ¿sale? Entonces, es importante que el sólido no se haya disuelto en el líquido. Y entonces
fíjense, nos está permitiendo separar un sólido de un líquido, ¿ok? Esa es la filtración. Se utiliza un filtro que puede ser o papel, o tela, o arena, o piedras, o mallas, ¿sale? Eso es la filtración. Retiene partículas sólidas de la mezcla que sean de mayor tamaño que el poro del filtro y deja pasar el líquido, ¿sale? Ok. Aquí está el diagrama. Aquí nos está marcando, es importante, de cómo está actuando, de cómo se haría químicamente esa filtración. Esto sería nuestro papel filtro, ¿sale? Que puede ser o un papel filtro, o puede ser una tela que nos permita filtrar, o arena, una capita de arena. De hecho, la filtración la usan mucho para purificaciones de agua de tanques, o piedras, incluso ciertas piedras acomodadas. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí tenemos como toda la mezcla. Nos están representando químicamente con las esferas de mayor tamaño como rositas y las verdes, y una vez que se somete al proceso de filtración que va en este sentido y que es un proceso físico, todo esto que estaba aquí es como el agua, el líquido, ¿sale? El sólido, el líquido dice que nos va a separar un sólido de un líquido, entonces todo esto que está abajo es el líquido, y estas que representan a los sólidos pues se van a quedar todas aquí formadas en el filtro, ¿sale? Ese es el método de filtración. ¿Cómo se ve? En el laboratorio generalmente lo hacemos. ¿Dónde han visto ustedes un proceso de filtración, chicos? En su casa, en su vida cotidiana. Como por ejemplo, cuando preparas espagueti y quieres que el agua y el espagueti se separe y vacías el espagueti y separas el agua del espagueti por medio de un colador. De un colador, ok, ese sí sería un filtro. Okay. En el rancho, cuando ordeñan ¿En la vaca y Ajá. separan la leche para sacar el quesito. Ah, pero eso lo hacen por decantación, ¿cómo lo hacen? O sí lo ponen en un colador también, porque yo creo que ponen la leche, se separa, le agregan el cuajo, y entonces se separa acá el líquido, que es el suero, bueno, está el suero y se precipita el quesito, y entonces luego ya nada más lo que hacen es vaciar el líquido. ¿Sí o Ajá, y no? le ponen una manta. Ok. Si le ponen la manta así, porque entonces nuestro filtro sería la mantita, sí, así sí. Si solo le quitan, solo vacían el líquido, entonces eso sería otro método, ¿ok? Pero estos, ¿dónde los han visto también? Efectivamente, entonces los que dijeron sí. ¿Estos dónde los han visto? No han visto nunca una cafetera de café de grano, ya no han visto, pero en las teles sí pasan, en la televisión siempre como que es muy común que en los programas pasen esas cafeteras de café de grano, donde le ponen, que es una jarra de cristal, en la parte de arriba colocan estos, que son los filtros de café, y en esta parte echan los granos de café y empieza a caer el agua caliente. ¿Son los vasitos de conito o...? Ajá, sí, exactamente, son esos filtros de conito, ¿sale? Y esa es una filtración. Esto es como muy común justamente en la cocina, ¿sale? Hacer esa filtración, así es. Entonces, aquí nos están indicando, por ejemplo, una filtración con presión normal. Aquí está el embudo, ¿sale? En el embudo se va a colocar en esta parte el filtro, que generalmente es papel, puede ser tela también, y por aquí se va a obtener el líquido y en el papel se va a quedar contenidos todos los sólidos, ¿sale? Nos ayudamos de un vaso para agregar la sustancia, de una varilla a lo mejor para agitar un poco, que no quede por ahí todo en un solo espacio, y va a ir cayendo poco a poco, ¿sale? Y esta también es una filtración, nos dicen que es un embudo de Büchner, un tapón, porque se tapa por aquí, queda bien tapado. Este es un matraz llamado Kitasato, y se le agrega directamente, se conecta directamente a la toma de agua y se va a ir agregando, ¿sale? Aquí la diferencia es que se va a hacer como por diferencia de presión, ¿sale? Sigue siendo una filtración, pero se crea como un vacío que va a como ir absorbiendo esta agüita, ¿sale?
va a ir como jalándola, como creando una succión, ¿sale? Estás filtrando, pero como que está creando esa succión para que vaya cayendo. Bueno, eso es un método físico, sí, es un método físico y nos ayuda a separar sólidos de líquidos y la técnica se llama filtración, ¿sale? Bien, tenemos la decantación. La decantación sigue siendo un método físico. Todos los que vamos a hablar en este momento son físicos, no van a alterar las moléculas de los componentes. Nos permite separar un líquido de un sólido también, pero también nos permite separar dos líquidos, es decir, un líquido de un líquido, ¿sale? Las características que tienen que tener esos dos líquidos para poderse separar, pues sean que no sean miscibles. Miscibles quiere decir que no sean mezclables, ¿sale? Que no se mezclen. Clásico ejemplo, el agua y el aceite. Si yo tengo agua y aceite o agua y una solución grasa, una solución aceitosa y lo quiero separar, puedo hacerlo por decantación, ¿sale? Pero siempre y cuando esos dos no se hayan mezclado, líquido, líquido, y nos permite separar líquido de sólido y líquido de líquido, ¿ok? Y se separan por la diferencia de densidad, ¿sale? Por la diferencia que tienen de densidad. La densidad va a ser esa propiedad que permita que uno esté más ligero y se coloque en la parte de arriba, y uno esté un poco más pesado y se coloque en la parte de abajo, que uno como que flote y el otro no. Eso pasa generalmente con el agua y el aceite. Tienen diferencias de densidad. Bien, en ambos casos dice se debe de dejar la mezcla en reposo para que sus componentes se separen en dos fases. De esta forma se puede colectar en el recipiente distintos, los distintos componentes de la mezcla, es decir, el sólido y el líquido. Bien, aquí nos están poniendo un ejemplo, no, dos ejemplos, de hecho. Esto que tengo aquí, esta era como su solución original, ¿sale? Esta mezcla. Y esta está compuesta por un sólido y un líquido. La dejan reposar y si se dan cuenta va sedimentando o se va colocando a la parte de abajo el sólido y en la parte de arriba va quedando como el líquido. Llega un momento en que ya se sedimentó todo, ¿ok? Y queda en la parte del líquido. Lo único que tendríamos que hacer es lo mismo que, por ejemplo, si yo tuviera un vaso de agua, se me cae una moneda y se queda aquí al fondo, ¿sale? Y entonces yo digo, híjole, bueno, a lo mejor no quiero meter la mano, no me quiero mojar la mano, entonces digo, bueno, pues es muy sencillo que yo nada más coloque de lado el vasito, ¿sale? La moneda se va a colocar aquí y yo empiezo a dejar salir el líquido, ¿sale? Obviamente lo voy a hacer hasta el momento en que la moneda no caiga, ¿no? Que no se salga de ahí. Eso mismo pasa con el proceso de decantación. Una vez que ya está en esta forma, lo que yo puedo hacer es inclinar en este caso el vaso o la probeta, porque esta es una probeta, inclinarla, retirar el líquido o contenerlo en otro recipiente y quedarme solo con la parte sólida. Eso sería como la técnica común. Eso es una decantación así tal cual, ¿sale? Y tenemos un instrumento específico en el laboratorio para separar por decantación, que es este que está aquí, que se ve acá también, ¿sale? Y ese se llama embudo de decantación o embudo de separación. El embudo de separación tiene aquí una llavecita y una válvula que, bueno, te permite o cerrar, abrir según tú necesites. Aquí, por aquí colocas la mezcla, por aquí la ingresas, tiene un tapón y la vas a dejar reposar. Generalmente la dejas colocada en un soporte universal, lo dejas ahí, reposa y se va a ver claramente las dos fases, ¿sale? Pueden ver aquí, por ejemplo, lo que está en azul, lo que está en amarillo y aquí nos están diciendo que uno es aceite, otro es agua y lo colocaron en el embudo de decantación. Una vez que ya están en esta forma, que se ven las dos diferencias de densidades, abres la llavecita, ¿sale? La vas a abrir para que pueda ir saliendo gota a gota, ¿sale? ¿Cuándo la vas a detener? Bueno, pues cuando todo esto ya haya llegado, cuando esto ya haya llegado hasta aquí y te quedes solamente con la parte amarilla hasta aquí. Entonces, va a quedar contenida el aceite en el embudo y el agua en el vaso.
y lograste separar lo que fue el líquido del líquido, ¿sale? Entonces, la decantación va a ser una técnica que nos ayuda a separar, es un método de separación que nos ayuda a separar tanto sólidos de líquidos como líquidos de líquidos, ¿sale? ¿Dudas o preguntas? No, por favor. Okay. No. La característica nada más es líquidos de líquidos, pero que no se puedan mezclar. Líquidos de líquidos que no se puedan mezclar. ¿Sale? Bien. Luego viene la evaporación. La evaporación también es un método físico de separación y consiste en separar componentes mediante el suministro de temperatura, donde puedes quitarle a un líquido justamente ¿cómo se llama? Los componentes a base de vapor, ¿ok? Nos dice que, bueno, nos va a ayudar a obtener únicamente un componente, que es el componente de interés, porque, bueno, el demás se va a dispersar o se va a disipar por medio de vapor. Generalmente, aquí nos están dando, por ejemplo, un ejemplo: solución acuosa de sulfato de sodio, la van a colocar para calentamiento, perdón, y se va a separar justamente, se va a concentrar el sulfato de sodio en la parte del vaso, ¿sale? Se va a evaporar todo lo que sería la parte líquida y nos vamos a quedar solamente con el sulfato de sodio como una sal, ¿sale? Entonces, es una manera de separarlo por evaporación, ¿ok? Estaba pensando en, no, porque es el otro, cristalización, en un ejemplo específico. Ok. Bien. Este que viene es uno de los que nos preguntaban en las hojitas que tenemos de guía, y nos dicen la destilación. La destilación va a ser también método físico, método de separación de mezclas, y nos permite separar dos o más líquidos, ahora sí que estén mezclados, dos líquidos miscibles quiere decir mezclados, dos líquidos que se hayan combinado entre sí, pero que tengan diferentes puntos de fusión. El punto de fusión, acuérdense, si no lo sabían, se los digo, es esa temperatura a la cual un líquido cambia de líquido a vapor, ¿sale? Entonces, en el primer momento que al colocar, si yo coloco un líquido en un recipiente, de hecho se hacen las técnicas como tal de este es el fuego, coloco aquí un líquido, ¿ok? Le estoy suministrando calor, ¿sale? En el momento en el que aparece la primera burbujita para que se vaya así como vapor, yo tomo la temperatura, tomamos la temperatura con un termómetro. Esa temperatura que yo tenga en grados centígrados Celsius, de las que tenga, en el momento que aparece esa primera burbujita, en ese momento sería mi temperatura de ebullición, ¿sale? Entonces, nosotros le llamamos, a ebullir, nosotros le llamamos hervir, cuando hierve, ¿no? O que está hirviendo. Ebullir es cuando ya está como sacando esas burbujitas. Bueno, pero es en la primera partícula que se desprende, se toma la temperatura, y esa sería la temperatura de ebullición, y hay una establecida para cada tipo de sustancia, ¿sale? O la podemos determinar. Bien, entonces, la destilación nos va a ayudar a separar dos líquidos que estén mezclados, pero que tengan diferentes puntos de ebullición, diferentes temperaturas a las que se pueden separar. Y también nos sirve para separar un sólido de un líquido. Esto generalmente, esta destilación la usan muchísimo para extraer los aceites esenciales. Por ejemplo, que querían extraer el aceite de la cáscara de la naranja para obtener como la esencia de la naranja, para obtener las esencias, por ejemplo, de la canela, de la menta, de todo este tipo de cosas, usan la destilación,
¿sale? La destilación. Ahí, por ejemplo, es un ejemplo de separación de un sólido, de un líquido de un sólido, ¿sale? Cuando es la extracción de los aceites esenciales o de las esencias, ¿sale? También de los colorantes de la cascarita, de las naranjas, de clavo, todo eso. Y, por ejemplo, también lo usan bien comúnmente, es donde más lo usan industrialmente, para obtener el agave, el tequila, cuando destilan el agave, ¿sale? El maguey, que es una planta, lo ponen a calor, lo ponen a ebullir, ¿sale? A hervir, y luego lo meten a destiladores, ¿sale? Y entonces va a empezar a separarse de esta parte de la planta, se va a extraer todo el destilado que llega a ser, pues, lo que sería el tequila, ¿sale? El mezcal también lo obtienen así, ¿sale? Entonces, ahí están separando como líquido de líquido porque le quitan toda la parte de agua, por decirlo así, y obtienen únicamente lo que sería, lo primerito que sale por cuestión de temperatura, por cuestión de diferencias de puntos de ebullición, sale primero lo que sería el alcohol, ¿sale? Porque al final es un alcohol, ¿ok? Bien, nos dice el punto de ebullición, es la temperatura a la que la presión de vapor de un líquido igual a la presión atmosférica. Bueno, ya les dije yo con palabras coloquiales que era el punto de ebullición, ¿sale? Esa temperatura a la que cambia de estado el líquido a vapor, ¿sale? Tenemos diferentes tipos de destilación, la fraccionada, la simple, la de columna, y sí, hay un chorro de tipos de destilaciones. La fraccionada y la simple son las que, bueno, ahorita vamos a ejemplificar para más o menos ver. Y las dos se usan a nivel industrial. Esta sería una destilación simple y pasa un poquito lo que les digo. La destilación simple es todo, se ve aquí súper complejo, pero esto obviamente si nosotros hay, ¿cómo se llama? Destiladores artesanales que pudiéramos colocar, por ejemplo, en casa y estar haciendo nuestro destilado, ¿no? Hay quien incluso lo hace. En este matraz que está aquí, ay, déjenme sacar la foto. En este matraz que está aquí, que generalmente es un matraz de bola o un contenedor si es industrial, son tanques muy grandes, vamos a colocar la mezcla de lo que queremos separar aquí. Si son los dos líquidos, pues los dos líquidos, ¿sale? Y si son sólido y líquido, pues ahí agregaríamos la cáscara de naranja con un solvente que generalmente puede ser alcohol, acetona, etcétera, ¿sale? Uno que haya diferencia. O agua, incluso a veces es una mezcla con agua. Entonces, aquí se coloca y se le va a estar suministrando todo el tiempo calor, ¿sale? Casi todo el tiempo va a estar colocando calor, porque lo que queremos es buscar ese punto de ebullición en el punto en el que empiece a hervir, lo que nosotros llamamos a hervir, a ebullir. Y aquí se ven las burbujitas, ¿sale? Ya lo pinté, pero ahí se ven las burbujitas, cómo está empezando a ebullir, ¿sale? Las primeras gotitas, las primeras vapor que va a ebullir, pues es el que tenga el punto de ebullición más bajo, ¿sale? El que alcance a menor temperatura su ebullición. Entonces van a empezar a subir como vapor y se van a empezar a ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, esto que está aquí se llama refrigerante, ¿sale? Un refrigerante igual hay de muchos tipos, hay de serpentines, de espirales, hay muchos tipos de refrigerantes. Bueno, este refrigerante va a estar colocado a un suministro de agua, por acá entra el agua fría, por aquí entra y va a ir pasando por todo eso y va a salir por el otro lado, ¿sale? Es como estarle colocando un enfriador, pues en realidad lo que estamos es, aquí entra el vapor, aquí entra el vapor que se está desprendiendo de aquí y va a empezar aquí, pero en el momento que esté aquí en contacto, como está esto frío, está un cambio de temperatura porque está envuelto en un frío y hay un tubo en medio que no toca nunca esa corriente de agua. Entonces lo va a estar enfriando, es como estarle poniendo una, ¿cómo les diré? Como una bolsa de agua fría, ¿sale? Pero bueno, así en cristal. Entonces va pasando aquí y
por el cambio de temperatura, por la temperatura fría, empiezan a caer gotitas, ya no está en forma de vapor, sino empieza a caer en forma de líquido. Y aquí se va acumulando. El primero que va a caer sea el que tenga menos temperatura de ebullición y lo demás se va a quedar contenido aquí, ¿sale? O nosotros tenemos que controlar la temperatura y el tiempo para saber más o menos cuánto tiempo o hasta dónde. Generalmente se ve la diferencia, ¿sale? Se ve y lo que está aquí, por ejemplo, lo que va cayendo, si es esencia, como les digo, es muy padre porque empiezas a tomarlo y si es la esencia de naranja, pues lo de aquí huele muy fuertemente a naranja, muy fuertemente a canela o a clavo o a cardomomo, etcétera, lo que estés separando, a menta, ¿sale? Entonces vas a verlo aquí. Si es el caso, como les decía, del mezcal, del tequila, de esto, igual lo que esté aquí va a oler muy fuertemente al alcohol, al mezcal, al tequila que vas a estar tú obteniendo, ¿ok? Bueno, dice, la mezcla se introduce en el recipiente para aplicarle calor, el líquido que tiene el menor punto de ebullición se vaporiza primero, el vapor del líquido vaporizado pasa por refrigerante donde se condensa, hace un cambio de estado y se colecta la sustancia por estado líquido. Pregunta, porque aquí nos lo dicen, ¿no? Termómetro, matraz de destilación, rejilla aislante, mechero, Bunsen, refrigerante y nuestro destilado. Este es nuestro destilado, el suministro de agua. Esta es la llave de agua, el suministro de agua. ¿Cómo se llama el instrumento o el instrumento donde se lleva a cabo la condensación? La condensación sería ese cambio de estado de vapor a líquido. Es decir, pregunta, en el destilado o en la destilación, ¿en dónde se ve el proceso de condensación, el cambio de estado de vapor a líquido? ¿En el matraz, en el suministro de agua, en el termómetro? ¿Dónde lo ven, chicos? No sé, yo diría que es como por el ¿El matraz? suministro de agua o el matraz. Ok, bien. Fíjense otra vez. Condensación. Ese cambio de estado de vapor a líquido, ¿sale? Ahí les va de nuevo por aquí. ¿Ok? Aquí está la sustancia contenida. Aquí está la sustancia contenida. Empieza a subir. Empieza como vapor. Entra en vapor, entra vapor, entra vapor, entra vapor. Y aquí se enfría rápidamente y sale líquido. Líquido, líquido. ¿Cómo se llama el proceso que se le da cuando cambia de vapor a líquido? Se le llama condensación, ¿sale? Esa condensación, ¿en qué etapa de esta destilación se llevó a cabo? Cuando entra justamente ¿en dónde? En el refrigerante. En el refrigerante. El refrigerante juega un papel muy importante para llevar a cabo la destilación, porque es quien va a enfriar rápidamente ese vapor y obtener el líquido condensado, el líquido destilado, ¿sale? Entonces, aquí entraron burbujitas, vaporcito, vaporcito, pero al entrar aquí, desde que entra hasta que sale, como se va enfriando, cuando sale justo aquí en la boquilla, ya es líquido. Todo el tiempo a lo mejor puede ser vapor, pero aquí al salir es líquido justamente. Entonces, ese proceso de condensación se lleva a cabo en esto que se llama refrigerante, ¿sale? Entonces, si no tienes un refrigerante, pues difícilmente vas a hacer una destilación simple, sobre todo, ¿vale? Ok, bien. Y miren, la destilación fraccionada es bien importante, es industrial, y se emplean principalmente cuando es necesario separar líquidos con puntos de ebulliciones cercanos. Pero además la destilación fraccionada se usa cuando queremos separar varios líquidos o varias sustancias a la vez, ¿sale? No solo un producto. Dice, la principal diferencia que tiene con la destilación simple es el uso de la columna de fraccionamiento. A diferencia de la destilación simple, en lugar de usar la columna
así como en horizontal o como en semidiagonal. La vamos a usar en vertical, va a estar como colocada en vertical totalmente. Eh, se identifica porque dice utiliza diferentes platos, diferentes secciones, y igual es por cambio de calor, igual es el vapor, igual pasa el refrigerante, todo eso es igual, ¿sale? Una columna, mire, este es el laboratorio, y ahora la columna de destilación sería como esta, ¿sale? Aquí. Por eso tiene como varios pasos. Y sigue existiendo el refrigerante, ¿sale? Pero bueno, les voy a mostrar otra que es la más común para que no se les olvide nunca. La destilación fraccionada es la que se usa para extraer el gas, el petróleo, bueno, el petróleo no, el petróleo es lo que entra. El gas, el gasóleo, todos los derivados del petróleo, ¿sale? En realidad aquí vas a suministrar, no está completito este diagrama, pero por aquí hay un tanque donde contienen el crudo, ¿sale? Les voy a después a compartir un video. Aquí tienen el petróleo, el crudo que le llaman. Aquí hay unas calderas muy grandes, ¿sale? Aquí empieza a poner un contenedor. Pasa y entra, aquí empieza a suministrarse, ¿sale? Entonces va a empezarse a calentar porque esto está calentándose. Esta es nuestra columna de destilación, va a ser nuestra columna de destilación. Cada uno de estos va a tener como una salida, así como teníamos en el otro la salida al final, este va a tener una salida. Ahí están de hecho sus mangueritas, ¿ok? Bueno, pues a medida en que la temperatura se va dando, va a ir saliendo justamente ese derivado del petróleo, ¿sale? Por ejemplo, a la temperatura de 40, sí, más o menos de 40 a 60, más o menos son de 60, son como de 60 a 80. Temperatura de 60 a 80 grados centígrados va a salir el gas licuado. El gas licuado es lo que nosotros usamos como butanos, lo que usamos en la casa, ¿sale? Como los cilindros que nos venden, ¿sale? Esto va a estar, entonces aquí lo que entra es petróleo, es el hidrocarburo, y se va a calentar y lo primero que va a salir acá, pues va a ser el gas. Luego, ya a esta temperatura, una temperatura ya más alta, va a salir el combustible de aviones, ¿sale? Que es el combustible de aviones, que es el gasóleo, se me olvidó su nombre. Entonces, y así, conforme vayamos aumentando la temperatura, por ejemplo, la temperatura entre 180 y 200 grados, ya sale las que se llaman parafinas, que son usadas para la calefacción doméstica, sale para esos contenedores de calefacción doméstica. Ya de 230 a 300 grados centígrados salen el combustible para motores, que es para motores grandes como tractocamiones, esto que es el diésel, ¿sale? O para hornos de petróleo. De 305 a 405 salen los lubricantes de motores, y de 405 a 515 salen cremas, y ya más arriba de 515 sale lo que serían los ¿cómo se llama? Asfaltos, ¿sale? Lo que se usan para asfaltos, son asfaltos que se usan para los pavimentos, para construir las carreteras. Entonces, esto es una destilación fraccionada. ¿Hay una diferencia importante entre la destilación simple? Sí, porque aquí es por secciones, la columna generalmente es vertical y se hace a diferentes temperaturas y bueno, por consecuencia, pues también diferentes tiempos. ¿Ok? Bien. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? No tengo, maestra. Dígame. En la destilación, entonces, cuando tienen un mismo punto de ebullición, ¿no se pueden separar las mezclas? No, si tienen el mismo punto de ebullición, no podría separarla por destilación porque saldrían al mismo tiempo. Sale con una ligera diferencia que haya, con poca diferencia, sí se puede, ¿sale? Porque va a salir primero uno y lo que tienes que ser tú es muy cuidadoso para detener la destilación ahí y quedarte con los dos productos, ¿sale? Lo que haríamos acá, por ejemplo, si fueran muy cercanos, y es lo que hacen, por ejemplo, lo que les digo en los mezcales y este tipo de productos, es que aquí salen unos que son los primeros
y está como muy al pendiente de quien esté obteniendo. Obviamente industrialmente todo está ya más automatizado, pero salen los primeros, les toman el tiempo y cambian el recipiente, ahora ponen uno diferente, ¿sale? Ponen un vasito diferente para obtener como otro producto, ¿sale? A lo mejor con más pureza y con un poquito menos de pureza. Y así le van haciendo, ¿sale? Con poca diferencia de punto de ebullición que haya, es suficiente. Pero si son exactamente, ahora, es difícil que sean exactamente el mismo punto de fusión. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del mismo punto de ebullición, del mismo punto de ebullición, estaríamos hablando de la misma sustancia. Entonces, generalmente si estamos hablando de diferentes sustancias, generalmente tienen diferente punto de ebullición, ¿sale? Entonces, solo que tuvieran exactamente la misma que coincidiera, pues no se pudieran separar. Solo por esa no se podría, ¿sale? Sí, maestra. Ok, bien. Vamos con uno más, que sería el tamizado, ¿ok? El tamizado va a ser una separación de sólidos de diferentes tamaños, ¿sale? Pues es un poco como los coladores, ahora sí que ustedes decían. Ese ratito me quedé pensando cuando me dijo su compañera el del filtrado del espagueti. Si pensamos el filtrado del espagueti, en realidad usamos más un tamiz que un filtro, porque para que fuera filtro, tendría que ser un poro más pequeño, ¿sale? Pero bueno, la idea de separar al sólido de líquido, eso sí está correcto, ¿ok? En el tamiz es como tener, de hecho, todos estos que están aquí son tamiz o coladores, ¿no? O son como coladores para nosotros estos, pero cada uno, por ejemplo, tiene un poro, si se alcanza a ver por ahí la mallita, una rejita muy amplia. El que sigue va a tener una reja un poco menos amplia y así sucesivamente hasta que está el que estaba acá abajo, miren, este es un industrial, ya tiene una poro muy pequeñito, ¿sale? Un tamaño de rejita muy, muy pequeña. Entonces, esto te va a permitir separar el tamizado, te va a permitir separar de partículas de diferentes tamaños, ¿sale? Sólidos de diferentes tamaños. Si tú quieres, por ejemplo, no sé, pensemos en arena, ¿ok? Queremos separar arena de diferentes consistencias, una más fina que la otra. Entonces, si colocamos la que esté aquí arriba, pues prácticamente va a ser como gravilla, va a ser como piedritas. La que siga van a ser un tipo de piedra más fina y así sucesivamente hasta la que llegue acá, dependiendo cuántos tipos de tamiz usemos, tal vez la que llegue acá ya va a parecer más bien polvito, ¿sale? Ya no se va a ver tan arenosa. Entonces, el tamiz nos sirve para separar más sólidos de diferentes tamaños, diferentes sólidos, ¿ok? Que estén contenidos en una misma mezcla, ¿ok? Se usa mucho en la cocina, en la jardinería, en la agricultura, minería, mucho en minería. Y bueno, es la que usan justamente, si han visto ustedes algún albañil que trabaje cuando van a hacer repillado de las paredes, a veces depende de la consistencia que le quieran dar, usan esos tamices, ellos le llaman, ay, ¿cómo se llama? Bueno, pero se me olvidó cómo le llaman ellos, pero bueno, que es lo tienen así con mallita, se me olvidó su nombre, tal les digo. Y aquí colocan la arena, ¿sale? Colocan aquí los montículos de arena y empieza a salir aquí la arena finita, ¿no? Aquí. Ajá, eso es un tamiz en realidad, ¿sale? En la cocina, pues para obtener las harinas le usan luego para colocar la azúcar glass en las repostería, ¿no? Eso es un tamiz, ¿sale? Y nos sirve para separar sólidos de diferentes tamaños. Ok, bien, esto seguramente que lo conocen, es una separación de tipo magnética, es por imantación, por magnetismo, necesitas usar imanes, tanto hay de forma experimental en laboratorio y lo hacen también a nivel industrial, agregar o usar un imán para separar las mezclas que aquí necesariamente tiene que haber un componente dentro de la mezcla que
tenga esa afinidad por adherirse al imán, ¿sale? Necesitamos tener que sean compuestos que se adhieran al imán, ¿sale? Que se les llaman compuestos ferromagnéticos, ¿sale? Con que lo que queremos separar o uno de los componentes de nuestro interés sea ferromagnético es suficiente. Ya obviamente lo demás pues no nos va a interesar. Y se va a quedar únicamente el compuesto ferromagnético en el imán pegado o contenido, y lo vamos después a poder separar pues por algún otro método, ¿sale? A lo mejor físico o colocándolo ya nada más en un contenedor distinto. Aquí en el diagrama de la derecha nos están colocando cómo funcionaría un imán, y si se dan cuenta como que se está quedando ahí el polvillo, lo que se está adheriendo al imán es como, ¿cómo se le llama? Esta rebaba, que son rebaba de metales, ¿no? Limadura de hierro, es limadura de hierro, y se va adheriendo justamente al imán, y el resto pues se va quedando ahí en el vidrio de reloj. Y en la derecha pues vemos cómo están sacando del contenedor todo lo que tenga afinidad ferromagnética, ¿sale? Y se va a quedar pues los plásticos, todo lo demás, o lo que sea basura, se va a quedar ahí, ¿ok? Porque nada más necesitan separar justamente esos materiales, ¿ok? Bien, ¿dudas o preguntas con los métodos que llevamos hasta ahorita? ¿Quién me hace recuentos? ¿Cuántos llevamos? Por lo menos dígame cuántos, y si me puede decir cuál es mejor. ¿Me regreso? A ver, ahí les van. Ok, tomen nota cuántos, por lo menos, ¿eh? Separación de mezclas, métodos físicos. 1. ¿Cuál fue? Filtración. Filtración. 2. Decantación. Okay. Me regreso a filtración. Separación de un sólido de un líquido, ¿sale? Filtración separa sólidos de líquidos. Decantación separa ¿Líquido de un sólido? líquido de un sólido y líquidos de aquí, líquidos no mezclables. Evaporación separa por diferencias de temperatura, ¿ok? Igual líquido de un gas, ¿ok? Destilación. Separa dos o más líquidos miscibles. Mezclables, dos líquidos mezclados por diferencia de ebullición. Ahí dice miscibles. Sí, pero yo te había dicho que es miscibles. Ah, ya, perdón. Ajá, si es miscibles es mezclables, o inmiscibles es que no se mezclen. Miscibles es que estén mezclados, ¿ok? Que se hayan mezclado entre sí. Entonces, destilación separa dos líquidos miscibles y por puntos de ebullición, y también separa sólidos de líquidos, ¿sale? Que lo vimos en la destilación fraccionada, ahí son sólidos de líquidos, ¿ok? Y tamizado, ¿qué separa el tamizado? A ver. Sólidos de diferentes tamaños. Sólidos de diferentes tamaños, perfecto. Y separación magnética o magnetismo también le llaman. Separa. ¿Qué separa? Sustancias ferromagnéticas de aquellas que no lo son. Sustancias ferromagnéticas de aquellas que no lo son, ¿sale? Y generalmente pues son sólidos esas sustancias ferromagnéticas, pero a veces esas ferromagnéticas a lo mejor están en un líquido, entonces también lo puede separar. La ferromagnética colocan el imán y lo puede extraer del líquido, si no es muy grande el volumen, ¿ok? Bien, ¿cuántos fueron entonces? ¿Cuántos llevamos? Llevamos 6. 6, ¿sale? 6 métodos de separación físico diferentes. Cromatografía nos va a ayudar a separar por diferencia de velocidades de desplazamiento los componentes de una mezcla, y aquí está bien claro el ejemplo que les están poniendo. Una gota de tinta la separan por cromatografía
para obtener como los diferentes, o saber de qué está compuesta, saber qué colores contiene o qué sustancias contiene. Este tipo de cromatografía lo usan mucho en análisis de laboratorio, mucho en análisis de investigación forense o criminalística, mucho en medicamentos, en colorantes, en alimentos también para tener por ahí los pigmentos, por ejemplo. Si tuviéramos el pigmento, por ejemplo, la clorofila, le podemos colocar ahí la gota en el papel, pues necesitamos una base, siempre para la cromatografía una base, y luego un diluyente que se llama la fase móvil. Vamos a tener una fase estacionaria que generalmente es un papel o una lámina cubierta con un material que es la base, carbonato de calcio, etcétera, y o papel filtro o una hoja de papel, y la vamos a colocar dentro de una fase móvil que puede ser alcohol, acetona, etcétera, ¿sale? Y lo que va a hacer, pues va a hacer que suba por diferencia de velocidades de desplazamientos de la mezcla. Y vamos a poder ver de qué está compuesta esa mezcla, ¿sale? Hay muchos tipos de cromatografía también, muchísimos tipos de cromatografía. Aquí, por ejemplo, les digo, colocaron la tinta, la fase estacionaria sería nuestro papel, y la fase móvil, aquí adentro del vaso se logra ver, por ejemplo, un poco de solvente. No, el papel nunca debe tocar el solvente, ¿sale? Nunca. De hecho, el solvente aquí debería de estar como por aquí abajo, muy cercano al papel, pero nunca lo toca, porque si no se humedece y ya no sucede eso, ¿no? Entonces es que por capilaridad, nada más con el puro, con pura, como lo que se va desprendiendo de ese líquido sin que lo toque nunca, va a irse desplazando. Y si tuviera más pigmentos aquí, por ejemplo, si fuera una tinta más completa, pues aquí va a tener un color, aquí va a tener otro color, aquí otro color, y siempre va a ir como por diferentes, tiempos hasta obtener como el más ligero en la parte de arriba, a lo mejor uno más simple, sale en esta parte y así se va a ir, sale tantas y se van a ver como las franjitas, sale esas franjitas. Esta es cromatografía en papel, por ejemplo. Hay muchos tipos, hay cromatografía en columna, cromatografía de gases, cromatografía, muchos tipos de cromatografía, pero el principio es el mismo, una fase móvil y una fase estacionaria, ¿sale? Ay, ¿qué pasó? Ok. Nos sirve para separar componentes de una mezcla, componentes que puedan estar mezclados y que generalmente pues son líquidos, ¿sale? Líquidos o esos pigmentos contenidos en un líquido, ¿ok? Bien. Y luego sigue cristalización. La cristalización igual sigue siendo un método físico, nos ayuda para separar o para poder convertir a sólido pues la parte de una mezcla y separarla justamente de lo que no cristaliza, ¿ok? Entonces, se usa para cuando la solubilidad de alguno de los constituyentes, de los componentes de la mezcla, puedan formar esos cristales. Entonces, cuando sepamos que a lo mejor dentro de esa mezcla hay alguna sustancia que sea de nuestro interés y que puede formar cristales, bueno, se le somete a un proceso de cristalización y se va a hacer por medio de diferencias de temperaturas. Acuérdense que a veces para cristalizar, pues necesitamos como ese baja de temperatura, ¿sale? Entonces van a colocarlo, aquí creo que no se ve, pero bueno, van a colocarlo a esa diferencia de temperatura para poder lograr que se cristalice lo que deseamos que cristalice y lo que no, pues se va a quedar ahí contenido nada más, ¿sale? Y vamos a poder tener nuestros cristales, los separamos y ya estuvo, ¿sale? Es un poco lo que hacen. A ver, déjame ver dónde hacen eso como tal. Pues es que les iba a decir, por ejemplo, para la obtención de la sal, pero la sal como tal, por ejemplo, donde están las salinas, donde tienen la sal, generalmente lo hacen por evaporación, las colocan al sol
y le quitan el agua por medio del uso de la temperatura del ambiente, de los rayos solares, le quita se evapora el agua y se queda la sal ya contenida. Pero igual la cristalización la pueden usar para justamente que cristalicen algunas sales como el permanganato de potasio, que es que se cristaliza muy rápidamente, la colocan a temperatura, se forman esos cristales y lo pueden separar de un líquido, de un gas. A ver, déjenme ver si tengo una foto de esa de permanganato. Denme un segundo. Un segundito. Uh-huh. No lo veo. Por aquí debe tener una. A ver. Híjole, creo que no. Creo que se las voy a quedar a deber. Ay, ¿cómo está? De yodo. Ya, esa creo que sí está. Déjenme ver dónde se ve bien. Aquí creo que en esta se ve. No se ve muy bien, pero bueno. Miren. Ya no se ve mi pantalla, ¿verdad? A ver, pues rápidamente. Ahí estoy. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Ok, bien. Esta es una cristalización para formar los cristales de yodo. Está aquí esto que aquí está un vidrio de reloj. Miren, aquí está un vidrio. Esto es un vidrio de reloj. Y entonces, aquí se coloca por la mezcla de sal y yodo en la parte de abajo, se coloca a temperatura. El gas, como el yodo, primeramente pasa como en estado gaseoso y por eso se pone como todo rosita o como púrpura, como morado, es el yodo, ¿sale? Y conforme va ascendiendo, se va a ir colocando en esta parte, por ejemplo, del vidrio de reloj, en la parte de abajo, y aquí se le pone hielo para que justamente pues se enfríe rápidamente. En cuanto aquí llegue el vapor de yodo, se va a colocar temperatura, baja de temperatura, que sería el hielo, y entonces se va a quedar el yodo depositado ahí. Este es como un ejemplo muy, muy claro de la cristalización y pasa con el yodo. Y entonces lo que vamos a ver ya en el vidrio de reloj cuando lo quitemos es algo así. Estos cristalitos de yodo se van a quedar contenidos ahí, ¿sale? Entonces, pero esto se hace por ese método de cristalización. Esa es la cristalización, ¿sale? Ya más o menos quedó como clara cómo sería una cristalización. Sí, por favor. Perfecto. Bien. Ok. Y estábamos acá, ¿no? Y bueno, con eso tenemos como nuestros métodos de separación. Y ya me pasé 3 minutos, chicos. Nada más, igual que le hicimos la sesión pasada, regresamos la siguiente sesión a contestar nuestras preguntas que inicié con ellas. Ustedes ya las identificaron, las podrían responder solitos y ya nada más las confirmamos la siguiente sesión. ¿Les parece bien? Sí, profe, está bien. Sí, maestra. Que estén muy bien, excelente día. Gracias Muchas por su gracias. asistencia. Que estén Hasta excelente. luego, Hasta maestra. luego, bonito día. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Hasta luego, cuídense.